solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es domingo 21 de junio y como ya vimos en el último video sobre Mateo, estamos entrando al periodo de las lecturas evangélicas tomadas de San Mateo. Como referencia pueden ver el video anterior que está anunciado y está publicado en varias partes, y está el link también aquí en esta pequeña publicación. Así que hoy día vamos a hablar de el segundo domingo de San Mateo, como corresponde al calendario litúrgico. Y antes de eso quisiera yo hacer una pequeña introducción en torno a, es muy importante esto, porque hablamos de que Mateo nos remite al Antiguo Testamento. Y como una referencia muy importante es la estructura literaria del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes este pequeño estudio bíblico, donde dice que, por ejemplo, en torno a la estructura de Mateo, tenemos 5 secciones narrativas que se van dividiendo según va apareciendo, como ustedes pueden ver. Están las narrativas y discursos que le corresponden. Después tenemos 5 panes para alimentar a 5.000 personas. Después tenemos 5 temas de discusión con los saduceos y los fariseos. Después tenemos 5 vírgenes prudentes y 5 necias, la parábola de las vírgenes. Tenemos los talentos, que son 5 en la parábola. Y tenemos como referencia que el 5 tiene una simbología muy importante, porque nos remite a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, más conocido como el Pentateuco, y que son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son la base de la ley de Moisés. Posteriormente está el número 7, que el número 7 simboliza a la perfección de Dios, y es por eso que es importante tomar en cuenta estas pequeñas señales, que son señales que están en todas las obras literarias, incluso en nuestros días. Cuando uno, por ejemplo, ve algún tipo de cine para niños, películas de dibujos animados, se va a dar cuenta de que hay un lenguaje para niños y hay un lenguaje para adultos, que lo comprenden solamente los adultos. Lo mismo pasa acá en el tema de la simbología y el mensaje. Por ejemplo, el número 7, que representa la perfección de Dios. Tenemos en Mateo que son 7 partes en las cuales hay un discurso muy, muy marcado, que incluye desde la infancia de Jesús hasta su resurrección. Después tenemos 7 más 7, 14 generaciones de la genealogía del Mesías. También podemos ver que 7 podrían ser las bienaventuranzas. Podemos ver también que son 7 las peticiones del Padre Nuestro. Hay 7 parábolas del tercer discurso, que está en el capítulo 13, versos 3, 24, 31, 33, 44, 45 y 47. Después tenemos 7 las maldiciones a los escribas y fariseos. Y finalmente tenemos 7 veces 7, o sea, 77 veces, donde hay que perdonar en Mateo 18, 22. Entonces, esta estructura nos habla de un mensaje, ¿cierto? Una reflexión profunda en torno a cómo Mateo es capaz de construir un mensaje no solamente con la palabra, sino que cómo esa palabra se amolda a ciertas estructuras literarias. Bien, tenemos en la lectura de San Pablo a los Romanos hoy día, que está en el capítulo 2, del verso 10 al 16, y que es importante entender de que Pablo en la epístola a los Romanos habla mucho derecho romano, del punto de vista jurídico. Es tremendamente importante esta traducción o esta cristianización que hace Pablo del derecho romano vigente en la época, del cual era un profundo conocedor. Traducción, digo yo, cristianización para su epístola a los Romanos. En primer lugar, les quiero compartir esta apertura, ¿cierto?, que hace, que dice: gloria, honor y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice? Porque no hay acepción de personas en Dios. Esto es muy importante porque, si bien es cierto, Pablo escribía a comunidades creyentes, también él es capaz, a diferencia del resto de los apóstoles, de abrirse
aquellas personas que no son judías y que no pertenecen al pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí hay una primera aproximación de que esto es para todos, independiente de que creas o no creas. ¿Por qué? Porque posteriormente sigue el texto y dice: pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Estos serán justificados, pues cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con que cuando habla de la ley, Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Recuerden todo lo que hemos conversado juntos sobre la ley, la justificación, el justo ante los ojos de Dios. Este hombre ha encontrado gracia frente a los ojos de Dios. Son palabras muy importantes porque la justificación, el hombre justo, es aquella persona que cumple cabalmente la ley de Moisés entregada en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí Pablo hace una definición fenomenal, yo diría, de lo que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural son todas aquellas normativas que el ser humano tiene en su conciencia y en su corazón. El derecho positivo son todas aquellas normativas escritas, es decir, en la ley. Es el cuerpo jurídico que está escrito y está aprobado y el cual hay que obedecer y seguir. Entonces, la ley natural es aquella disposición de conciencia que Pablo hace hincapié. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con aquellos que no creen? Dice. ¿Qué pasa con aquellos que no han recibido el mensaje? Que no están bajo la ley. Los que no están bajo la ley de Moisés, obviamente, hoy día están bajo la ley de la conciencia y del comportamiento moral que cada uno debe seguir. Por lo tanto, es una apertura no solamente de fe, sino que una postura humana, una apertura al ser humano, para que, en definitiva, nadie se excuse de que como no conoce la ley, entonces no la cumple. ¿Por qué? Porque tú conoces la ley, entonces estás bajo la ley y estás remitido a las disposiciones que la ley te ha dado. Y el que no tiene esa ley tiene que estar remitido y estar bajo la sujeción de su propia ley, que es su conciencia. En definitiva, al hablar de pueblos paganos, por ejemplo, o de gente bárbara, estamos hablando de que esa persona que es pagana, que es bárbara a nuestros ojos, debe necesariamente cumplir la ley y el estatuto que está rigiendo en su grupo social. Esto es muy importante porque recuerden que Mateo hace un comienzo, ¿cierto? Su apertura es para el mundo judío por las profecías del Antiguo Testamento, pero necesariamente todos los apóstoles tienen que abrirse a la predicación del Evangelio a todos los pueblos, como vamos a ver más adelante, que está en el final del Evangelio, cuando Jesús les encomienda antes de la ascensión: id por todos los pueblos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio de hoy día es un Evangelio también de apertura, si quieren definirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque comienza el texto diciendo: en aquel tiempo, mientras caminaba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando al mar una red, pues eran pescadores. ¿Por qué hablamos de una situación de apertura? Porque hoy día Jesús, después de haberse bautizado, acude a la elección de sus primeros discípulos. Y los primeros discípulos que él encuentra, él le revela, es a Pedro y Andrés, que eran hermanos, y por referencia de otros evangelistas de San Juan, en 1:44, dice: este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde también era Andrés y Pedro. Estos hombres eran pescadores y trabajaban, ustedes conocen perfectamente cómo es la vida del pescador artesanal, una vida dura, una vida de sacrificio, una vida de arrebatarle el pan de la mesa a la naturaleza para poder llegar con el sustento para la familia. Eventualmente, ¿cierto?, eran hombres muy trabajadores, pero también de fortaleza física, eran hombres rudos. Por ahí hay estudios bíblicos que dicen que eran un poco violentos, en el sentido de que tenían que manejarse con este manejo social de la lucha por el sustento.
Sin embargo, aquí hay un tema muy importante que es la frase de Jesús con la invitación que dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Me recuerdo, ¿cierto?, de esta reacción de Mateo cuando estaba sentado en el banco de los tribunos públicos y Jesús lo invita y él se levanta, deja todo. Aquí también ocurre lo mismo. Hay algo que hay que tratar de percibir desde el punto de vista espiritual, que es el impacto que Jesús causa en la vida de la gente. Y a este impacto es a lo cual te tiene que llevar el Evangelio. La vida espiritual no puede ser espectar o observar ciertos hechos. Tengo que yo sentirme involucrado en la vida y la enseñanza de Jesús y hacerme sentirme yo personalmente partícipe de esta invitación y dejar todo y seguirlo. Ahora, dejar todo y seguirlo significa abandonar mi lugar de confort, mi burbuja, mi paz, mi tranquilidad para poder enfrentar este desafío. ¿Por qué? Porque eventualmente Pedro y Andrés, que trabajaban pescando, ¿cierto?, tenían una situación que les acomodaba debido a que tenían ciertos contactos con, hay otros textos bíblicos que nos dicen ellos, que tenían ciertos contactos con Zebedeo, que era un hombre importante de la zona, también de Betsaida, y que, ¿por qué digo esto? Porque se configura a Zebedeo como un empresario pesquero, tal como lo dice el Evangelio de San Marcos en 1:19-20. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Esto de dejaron a su padre en la barca con sus ayudantes significa de que el hombre eventualmente tenía cierta cooperación con lo que hoy día conocemos como un emprendimiento o una pyme. Es decir, había gente a su cargo, por lo tanto no era un simple pescador artesanal, sino que era una empresa pesquera, si lo podemos decir, relacionada con gente, con empleados, si ustedes quieren, con gente asalariada, trabajadores que trabajaban para él. Por lo tanto, es diferente a un pescador artesanal. Se habla en algunos estudios bíblicos de que en el lenguaje de hoy, Zebedeo externalizaba el trabajo. Eventualmente Pedro y Andrés lo conocían y eventualmente también trabajaban para él. Ahora, llama la atención que nuevamente aquí hay una respuesta inmediata, una reacción profunda y rápida de la gente que es llamada por Jesús. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran discípulos, seguidores o conocían la predicación de Juan Bautista. Y la predicación de Juan Bautista era fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre era, a los ojos de nuestra iglesia ortodoxa, era un profeta que predicaba en el desierto. Y se vestía con pieles de camello, ¿cierto? Y se alimentaba de miel y langosta. Es decir, una vida de impacto. Seguramente estos eran, o lo conocían, o lo seguían, o eventualmente eran sus simpatizantes, de tal forma que la invitación de Jesús, si la entendemos como una cadena de sucesos que están ocurriendo en la zona del mar de Tiberías, del mar de Galilea, la podemos entender como una reacción lógica a alguien que está siendo anunciado y ese anuncio le llega definitivamente con la presencia de Jesús. Definitivamente el Señor impacta. Definitivamente Jesús produce con su presencia ese cambio que está en muchas otras partes de los evangelios. Y es importante entenderlo como no solamente una participación de una escritura, sino que cuál es el impacto que Jesús y su evangelio tienen en mi vida. ¿Qué soy capaz yo de hacer por esta relación que estoy creando con Jesús o que estoy aprendiendo a relacionarme con Él a través de su evangelio y la práctica? Entonces, aquí el Señor definitivamente espera una respuesta de nosotros, espera una reacción. Y esa reacción no puede ser ni fría ni neutral. Tiene que haber una respuesta para este llamado que el Señor te hace, que Jesús te invita, también como Pedro y Andrés, a ser pescadores de hombres. Siguiendo con el texto, dice, les siguieron y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Este es el resultado de lo que vimos en la introducción a Mateo, que es cuando el Señor empodera, le da autoridad, la exusía, para hacer cosas, y no solamente la autoridad, sino que las herramientas. Jesús hoy día comienza predicando el Evangelio del Reino de Dios, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y es importante hacer espejo de esta situación en el sentido de que, ¿qué hacemos nosotros? Hoy día el Señor te invita. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hoy día el Señor te llama. ¿Qué vas a hacer frente a ese llamado? ¿Vamos a quedar sentados en forma neutral, como si nada hubiera pasado? Hoy día comienza el ciclo de Mateo y es importante entender de que el Señor está llamando y Dios necesita respuestas. Jesús necesita soldados a su lado y esos soldados somos todos nosotros, que si nos comprometemos, si respondemos inmediatamente, dejar todo y seguirlo, significa que estamos dispuestos a ser apóstoles de su nombre, discípulos de su evangelio para aprender y enseñar y finalmente recorrer todas partes, mi familia, mi trabajo, mi entorno social, mi café, mi restaurante, lo que ustedes quieran. Recorrer anunciando el reino de Dios y no solamente anunciando, sino que sanando toda enfermedad y toda dolencia, porque Dios nos ha puesto a todos nosotros capacidades y habilidades para sanar enfermedades y dolencias. Que el Señor los bendiga por siempre. Amén.